Hola a todos, iniciamos con la Parashá Shemot. Shemot en realidad es el segundo de los libros del Pentateuco y muy erróneamente es llamado el libro de Éxodo. La verdad es que no hay una razón por la cual se le llame de esa forma, porque en realidad es una traducción totalmente equivocada. Shemot en realidad significa nombres. Y precisamente se llaman nombres con toda razón porque es donde aparece la mayoría de los nombres de Dios, es decir, las manifestaciones no reveladas de Akadosh Baruj Hu, que nos da como herramientas, incluyendo los nombres que se da en el cruce del Mar de los Juncos, llamado equívocamente el Mar Rojo, que es el Yam Suf, en la Parashá Beshalach. También aquí es donde revela directamente a Moshe el nombre del tetragrama de Yud-Ke Vav-Ke y el nombre de Ejie. Pero así como todo Bereshit estuvimos trabajando al nivel de la Sefirá Keter, en el libro de Shemot entramos al nivel de Jochma. Jochma, ya lo he explicado en muchas clases anteriores, representa la meditación y por eso es que esta parashá habla mucho de lo que se llaman las coronas superiores, es decir, este nivel cabalístico donde Moshe Rabenu se llama Moshe Rabenu porque Rabenu es maestro, es decir, Moshe, que también su nombre permutado es Hashem, es decir, el nombre, es decir, el nombre que nos enseña el maestro para efectos de poder transformar cualquier elemento en nuestra vida. Todo este libro va a hablar en lo relativo a la meditación cabalística con mucho detalle. Entonces quiero explicar algo que les va a simplificar el entendimiento de la cábala al nivel de Jochma. Decimos que Akadosh Baruj Hu creó al hombre para habitar en él, pero no hablamos de cualquier hombre. No, hablamos de un hombre llamado el nivel de conciencia de Israel. Por eso, esta parashá, justamente cuando empieza, todo lo explica en el primer enunciado que dice: Vele Shemot Bene Israel Abaim Mitzraima. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Y además está equivocado esta traducción de llegaron a Egipto, ahorita lo voy a corregir. Entonces, estos nombres son de los hijos de Israel. Por eso, las otras religiones no tienen estos nombres. Lo dice la Torah misma. Estos nombres son solamente de los hijos de Israel. Y tenemos que entender primero qué es Israel. Es decir, Israel es un grupo de gente que quiere participar en una labor co-creadora. Es un grupo de gente que tiene una conciencia para poder penetrar en mundos superiores y poder vencer fuerzas no encarnadas. Mucha gente le llama ángeles o demonios, dependiendo la consistencia que tengan, pero finalmente son fuerzas no encarnadas. El odio, la envidia, la ira, los celos, todos estos son precisamente fuerzas no encarnadas. Y justamente Israel es en esencia el objetivo de eliminar el espacio que hay entre la luz y la vasija. Y eso se llama clipa. Entonces, Shemot nos da la herramienta para eliminar la clipa. Nos da la herramienta para corregir la esencia de la vasija. Y en este grupo es que se hace el trabajo para todas las demás naciones del mundo, a través de los nombres o las herramientas que representan un nivel, en realidad, no de manifestación divina, No, los nombres de Dios son el nivel de ocultamiento divino que se manifiesta cuando nosotros los activamos.
Espero haber explicado lo que dije. Adán, que era una gran vasija, la vasija donde Akadosh Baruj Hu vierte todos sus secretos, vierte toda su fuerza creadora. Esta vasija tenía ganas de también poder compartir. Tenía ganas de poder dar, porque tenía una esencia dadora que venía del Creador. Y entonces tenía un amigo que estaba en el Gan Edén. Era la serpiente. La serpiente era su amigo. Era un ser no encarnado que precisamente tenía una relación con Adán y que Adán empezó a conocer todos esos secretos que le fueron siendo expresados por el Creador y por esta fuerza amiga. Pero ¿dónde empieza el problema? Cuando precisamente le dan el sentido femenino a Adán llamado Java. Es decir, Adán era un sentido de dar y de pronto recibe a su lado un sentido de recibir. Java, que es este sentido de recibir, ahí es donde la serpiente quiso quedarse con Java. Quiso hacerla suya y lo logró, Lo logró a tal nivel que la serpiente, es decir, esta fuerza, le impregnó lo que era la esencia de los 5 sentidos y le dijo a Java algo muy real. Algo que pocas veces se ha dicho de la manera como lo voy a transmitir a ustedes. Le dijo, si tú comes del árbol del bien y del mal, serás como Dios. Y es que en realidad, fíjense lo que voy a revelar. Lo que quería la serpiente era ser Dios. Lo que quería era la fuerza de Java para que comiera de ese árbol y fusionarse para tener relaciones sexuales ilícitas con Java. Y si Java encarnaba un ser corpóreo, ahora la serpiente podría controlar la mente de ese ser corpóreo y ser como Dios. Por eso era llamada la más astuta, porque desde que se encarna el hombre, la serpiente sabe cómo controlar la mente y las emociones de las personas para efectos de convertirse en el Elohim Ajerim, en el Dios ajeno dentro de las personas. Ese Dios ajeno es la serpiente. Ese Dios ajeno es la imaginación que controla sobre la conciencia del hombre. Esa fuerza que nos da miedo. Y en virtud del miedo, controla como si fuera un Dios a la persona. En realidad se convierte, y lo digo con todas las palabras, se convierte en su Dios. Es quien lo manda, quien lo gobierna, quien lo doblega, quien lo hace literalmente hincarse ante las circunstancias de la vida. No es el verdadero Dios, que le da la libertad del albedrío, la libertad de tomar una posición del ser humano a la derecha o a la izquierda. Le da esa libertad de escoger, esa libertad de ser sí mismo y de adentrarse en su esencia dadora, que era la de Akadosh Baruj Hu. Y lo convierte la serpiente en la esencia receptora, Yetzer Hara, el deseo de recibir. Esa es la gran diferencia de los dioses ajenos. Todos ellos, la envidia, el miedo, los celos, la angustia, todo eso lo único que está vinculado es con el deseo de recibir. Recibir dinero, recibir poder, recibir seguridad, recibir que vales, recibir autoestima, recibir. Todo eso son los huecos que crea la serpiente dentro de nosotros. Y solamente hay una sola forma de revertirlo. Y es que con las emociones jamás lo vas a lograr. Tienes que ir al nivel de Jochma, tienes que ir al nivel de la conciencia, de la supraconciencia, para poder entrar y tocar con la punta de la yud de Jochma, llegar al nivel de Jochma en la meditación para ahí utilizar estas vasijas que son las letras hebreas, que conforman nombres,
Y estos nombres son las herramientas que transforman esa conciencia por encima y doblegan a la serpiente. ¿Por qué la doblegan? Porque transforman la estructura del pensamiento humano y conforman una nueva ciudad, una nueva fortaleza dentro del ser humano hacia afuera. De otra manera, las ciudades amuralladas que vamos formando, desde Malhut, el nivel físico, la carne, la piel que rodea nuestro cuerpo. Después vienen la subdermis, donde se siente, cuando sientes, dice, se me puso la carne de gallina. Exacto, del interior fluyen los líquidos a tu exterior, nivel de Yesod. Por eso, cuando hay la sexualidad, es una catarsis dentro de toda la piel. Todas las hormonas se disparan en ese momento. Es el nivel de Yesod, es otra capa. Después vamos al nivel de la seguridad, la autoestima, la protección que busca cada persona. Es el nivel de Od, donde está Aarón Cohen. Luego brincamos otra capa en el interior y es la necesidad de éxito, de sobresalir, de poder salir adelante, Netzach. Y luego llegamos al nivel de poder encontrarnos a nosotros mismos, hacer teshuvah, es decir, poder regresar a un camino donde encontramos nuestro verdadero yo, nuestro Jacob, un ser capaz de poder meditar y estudiar para reconectarse, nivel de Tiferet. Y luego llegamos a un nivel donde tenemos que buscar nuestra supervivencia. Es el nivel de Keburá. Te tienes que levantar para poder hacer tefilá. Te tienes que partir el lomo en la noche estudiando. Tienes que hacer toda la halajá. Tienes que cumplir para efectos de poder mantener tu cuerpo a raya contra lo que es el alma. Y luego dedicar tu vida para los demás. Una vez que has roto todas estas capas que son como una cebolla, empiezas a encontrar realmente tu yo. Hasta que llegues a un momento en el cual, uno de los mayores nombres que se dan en esta parashá, el nivel de Ejie. Le dice, Ejie Asher Ejie, yo seré el que seré. Ahí lo vamos a explicar, es cuando verdaderamente ese ser humano es lo que era. Mientras tanto, el ser humano encarna el tzadik, el justo. No es otra cosa más que un peón, un embajador de Akadosh Baruj Hu en este mundo, que se convierte en ese recipiente de la cabeza de Adán llamado pueblo de Israel, que recibe esa veraja. En realidad, ¿qué fue lo que hizo la serpiente con Javá? ¿Y qué fue lo que hizo Adán con la serpiente? Derramó semen. ¿Pero cómo? Si eran dos seres etéreos, eran dos seres que no tenían cuerpo. ¿Cómo van a derramar semen si no tenían cuerpo? Porque en el momento en el cual cometieron 3 cortocircuitos. Primero, no confiaron en Akadosh Baruj Hu. Confiaron en lo que dijo la serpiente en el caso de Javá. Segundo, tuvieron una relación ilícita. Y tercero, efectivamente, lo que hicieron fue cambiar por un cuerpo el árbol de la vida. Cambiar por el árbol del bien y del mal, lo que era una fuente inmensa de bendición. Y eso, que es rechazar las bendiciones de Akadosh Baruj Hu, eso es llamado Zera Kadosh. Es decir, el semen divino lo desperdiciaron. Y por eso, como en el Gan Edén se desperdició las bendiciones que Dios daba de mamar a Adán y Javá, ahora en este mundo tenemos que hacer la corrección para no derramar semen físico. Por eso la corrección es física de una corrección que viene de orden espiritual. Aquel que precisamente elimina el espacio entre lo que realmente es y el mundo físico,
Ese corrige la esencia de esta vasija. Pero ¿qué pasa? Aquel que se convierte en vasija, que es el tzadik, el hombre justo, también se convierte, su sentido es primero femenino al recibir la bendición de Dios, pero después se convierte en masculino al transmitir esta bendición a todo el mundo. Por un lado, tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas. Somos receptores de la verajá para quienes lo sean y somos transmisores de los secretos del cielo e inseminamos a las demás personas con los secretos. Esa es la función del tzadik. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo transforma esto? A través del uso de los nombres de Dios. Insemina la mente de las personas y transforma la estructura de la mente de las personas y saca fuera la serpiente, esos Elohim Ajerim, los saca de la mente de la serpiente y transforma una conciencia, sembrando una semilla dentro del ser humano. Siembra la semilla de forma correcta, siempre y cuando esa persona se mantenga íntegra en su pureza. Les acabo de resumir un gran trecho de lo que es la Cábala. En esta parashá vemos varias segulot, pero lo más importante es que las 6 primeras porciones que va a haber en el libro de Shemot, en este libro, son llamadas Shovavim. Y estas 6 porciones de las siguientes parashiot que vamos a tener, la primera es Shemot, que es esta, la que sigue es Vaera, la que sigue es Bo, la que sigue es Beshalach, después sigue Yitro y después Mishpatim. La inicial de cada una de estas parashiot dice Shovavim. Shemot, Vaera, que es Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. Shovavim. Shin Vav Beit Yud Mem. ¿Qué significa Shovavim? Traviesos, travesuras. Las próximas 6 parashiot nos preparan para Pesaj y nos dirigen a poder corregir nuestros cortocircuitos sexuales. Por eso hago esta introducción, donde ahora nos toca a nosotros corregir estos cortocircuitos para llegar con el nivel de pureza que se requiere para Pesaj. Entonces, en la primera aliyá, que es cuando empieza hablando de los hijos de Israel y que finalmente se multiplicaron, dice en el versículo 7, es capítulo 1, versículo 7, dice, se multiplicaron y se desarrollaron exorbitantemente y se llenó la tierra de ellos. Voy a hablar mucho más de esto. Esa parte es una segulá que es bueno para multiplicar, para fructificar, para las parejas que quieren tener hijos, para criar hijos sanos. Perdón. Después, en la segunda aliyá, que es la de Israel, dice que subió un nuevo rey de Egipto, que no conoció a Yosef, también vamos a hablar de eso, y habla que el pueblo se hizo más grande y que también se aliará con el enemigo y peleará en contra nuestro y se irá de la tierra. Este pasuk en realidad es una segulá para salvarse de aguas peligrosas, para protegerse cuando uno va a hacer un viaje y para que Hashem le salve de todo peligro. Después tenemos la siguiente, la siguiente segulá, que, me equivoqué, les di Israel y correspondía a Leví, la segunda es Leví. La tercera, aliyá, es precisamente, habla de esta situación donde el enemigo peleará en contra nuestro y se irá de la tierra. Y le impusieron tributos fiscales al pueblo de Israel. Esto es para que seamos recordados por Akadosh Baruj Hu en momentos de mucha dificultad. La cuarta aliyá, la aliyá que está relacionada con Reví, habla de que el rey de Egipto tomó a las parteras y les dijo que
no deberían de haber actuado de esa manera y que deberían de matar a los niños y no permitir que nacieran esos niños. Y sin embargo, las parteras no le hicieron caso a Hashem, y esto les ocasionó mucha bendición a las parteras. Entonces estamos hablando del nivel de Netzach, la cuarta aliyá, Reví, y esta segulá es para que podamos vencer alguna conducta dañina o patrones de pensamiento erróneos y poder rectificarlos de manera correcta. Poder recibir asistencia divina en situaciones críticas. Y precisamente en esta parte de la parashá es cuando le da el nombre de Akadosh Baruj Hu de Ejie Asher Ejie. Y ese nombre precisamente nos lleva al nivel de Keter, donde nos saca de todos los pensamientos erróneos. Hablando ya en la aliyá de Hamishi, vamos a pasar a la quinta aliyá. En el capítulo 3, en el pasuk número 2, perdón, voy a hablar estoy yendo a Shishi, perdón. En el capítulo 3, versículo pasuk 22, está hablando de que Moisés reside con el hombre, o sea, con Yitro, y le dio a su hija Tzipora. Tiempo después tuvo un hijo al que le llamó Gereshón. Y esa segulá es buena para la prosperidad financiera. El nivel de Yesod en la siguiente aliyá es para quien va a realizar el Brit Milá, y para protección de accidentes es bueno ver la sangre de Brit Milá. Y es cuando habla que le hizo la circuncisión al hijo de Moshe. Y por último, la última aliyá, que va hasta el final de la parashá, está orientado para aquella persona que dirige una familia o una comunidad en la última lectura, la última aliyá que se hace. Entonces, como pueden ver, hay muchos elementos de protección que están asociados en toda la parashá. Y es que eso es lo que hacen los nombres de Dios. Nos dan protección o remedio ante circunstancias que vienen a nuestra vida. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Cuando esta parashá habla que el nuevo faraón no conocía a Yosef, obviamente no está hablando de que no lo conocía físicamente. Pues incluso cuando muere el otro faraón, Yosef sigue a cargo de Egipto. Este faraón ya existía. Por lo menos, calculo, el hombrecito tenía 40 años, según los comentaristas. Entonces, podríamos decir más bien que hay un hecho histórico muy importante que quisiera mencionar. Y es que este faraón es quien decide, tiene los tamaños de decidir conquistar Israel. ¿Cómo es posible que si el pueblo de Israel dice que duplicaba el tamaño de los egipcios en personas, cómo es posible que toma el faraón el atrevimiento de intentar conquistar un pueblo el doble tamaño de ellos? Y ahí nos damos cuenta que cada persona, cada dirigente que ha intentado conquistar Israel es el principio de la caída de ese imperio. Esto ocurre por igual en todos los imperios que han intentado atacar Israel a lo largo de la historia, incluyendo Alejandro Magno, lo que fue Alejandría, intentó atacar Israel, cayó. Roma, cayó. Grecia, cayó. Inglaterra, cayó. Es decir, todo imperio que ha intentado atacar al pueblo de Israel termina cayendo. Y la razón es porque Israel es la cabeza de Adán. Es decir, este estado de conciencia que conforma a Israel y que los demás pueblos no se entiende. Los demás pueblos se nutren de Israel. Israel, ya lo dije, es el embajador de Akadosh Baruj Hu que recibe, se alimenta de bendición y le da bendición a este mundo. Entonces, es llamado el hijo de Akadosh Baruj Hu. Es llamado el hijo preferido de Akadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel. Y no estamos hablando de un clasismo, No. Estamos hablando de una gran responsabilidad. Es decir, si hay caos en el mundo, es porque el pueblo de Israel no ha hecho bien su trabajo. No lo hemos hecho bien. En la forma como se comporta Israel, es la forma como se refleja la vida en el mundo. Es
como cuando la cabeza nuestra está mal, automáticamente otros órganos se descomponen y toman el control y empiezan a hacer cosas que no les corresponde y toman poder que no les corresponde. Por lo tanto, lo que en realidad desconoció de Israel el faraón es que habían probado el pan de Egipto. Si bien no hicieron varios cortocircuitos, que ya los vamos a mencionar, sí se embulleron en la fisicalidad, en la materialidad de la vida cotidiana, que Egipto es este mundo. En lugar de ser Israel, es decir, Roshli, buscando la conexión con la cabeza, se convirtieron en un pueblo materialista. De ahí que luego vemos cómo peleaban los hebreos. Todo el poder que tenía Yosef lo obtuvo el nuevo faraón. Antes, Malhut, la Shejiná, expliqué en la parashá anterior, la Shejiná era la imagen de Yesod. Ahora no. Ahora el mundo del pueblo de Israel era el reflejo de la fisicalidad de Egipto. Era el reflejo de la materialidad. Engordaron, se engrosaron, se volvieron riquísimos. Y esa materialidad trae inestabilidad a este mundo. A eso se le llama cuando el siervo gobierna en vez de su amo. Nosotros en realidad no debemos nunca sentirnos cómodos con la fisicalidad. Por eso el pueblo judío siempre está buscando la riqueza espiritual y va en paralelo a la riqueza física. Pero en el momento en el cual se engolosina con la riqueza física, cae. Cuando la sirvienta está en casa de su ama, repito, cuando la sirvienta está en casa de su ama, la sirvienta es la promiscuidad que gobierna la conciencia. Cuando Egipto ejerce un poder temporal sobre Israel, es decir, cuando nos asimilamos al mundo material. Cuentan los Midrashim, siempre me gusta esta parte, es divertida. Cuentan los Midrashim, la razón por la cual los egipcios lloraron es porque los sabios de los egipcios se dieron cuenta que había perdido toda su fuerza Egipto y perdió toda su sabiduría del mundo material, gobernada por la sabiduría espiritual de Jacob y de Yosef, que eran casi considerados, lo digo en serio, casi eran considerados como dioses en Egipto. Jacob y Yosef habían extraído toda esa fuerza en favor de Israel. Habían permutado todo el deseo de recibir egipcio para transformarlo en riqueza del lado del pueblo de Israel. Y volvieron a Egipto una nación próspera. Pero cuando en realidad esto hace alusión a que las fuerzas del mal ya no podían hacer ningún daño. Por eso dice, empezando esta parashá, que es malo comer el pan de una persona envidiosa. Los egipcios eran envidiosos. Envidiaban el poder de Jacob. Envidiaban el poder de Yosef. Comer el pan de Egipto implica asociarse con los hábitos y las costumbres y engancharse en la riqueza de Egipto. El pueblo de Israel ya estaba muy ocupado con su ganado, muy ocupado con sus cosechas, muy ocupado con sus cosas, y se olvidaron de Akadosh Baruj Hu. Entonces, no adoptes costumbres ni te sientes con gente envidiosa nunca. Rabbi Itzhak dice algo muy interesante en el Zohar. Discuten Rabbi Itzhak con otro de los colegas, discuten que el exilio de Israel es un decreto del cielo. ¿Por qué? Porque es un decreto del cielo que el pueblo de Israel tuviera que estar en Egipto para que finalmente Akadosh Baruj Hu extrajera esta riqueza.
Pero le dice Rabbi Itzhak, añade y dice, no fue, fíjense qué belleza de expresión, no fue decretado que el exilio fuera necesariamente en Egipto, ya que está escrito, tu descendencia será extranjera en un país que no es el suyo. No dice Egipto. Entonces, ¿seremos extranjeros en una tierra que no es la nuestra? El mundo de Malhut. Pero podría ser cualquier tierra, no Egipto necesariamente. No tendría que ser la materialidad. Podríamos ser ajenos en la enseñanza a los demás, pero no necesariamente en la fisicalidad. Todos nosotros estamos en esta tierra extraña, porque no somos de aquí. Venimos de otro plano y nos vamos a ir a otro plano. Hemos vivido en el exilio de la sabiduría, pero no necesariamente teníamos que vivir un exilio exclusivamente de la fisicalidad o de la materialidad. Es decir, pudimos ser ignorantes. Y es bueno, Es bueno, es normal ser ignorante. Pero no es igualmente bueno ser materialista. Son dos cosas muy diferentes. Y no necesariamente la ignorancia te lleva al materialismo. Pero el materialismo sí es una forma manifestada de ignorancia. Afortunadamente para ese momento, nace Moshe. Moshe, dice el Zohar, hablaba con Yudke Vavke y le respondía Elohim. Vean la parasha. Él le habla a Yudke Vavke y le responde Elohim. Siempre. ¿Qué quiere decir? Que el Tzadik habla con el árbol de la vida, con toda esta fuerza creadora, y le responden de inmediato las fuerzas naturales. Es decir, podía activar los milagros por encima de las fuerzas naturales. Moshe es el Tzadik. Es ese que se vuelve femenino y recibe la verajá de Dios y la transmuta por encima de la fuerza natural a este mundo. Pero también le dan el nombre a Moshe de Ehyeh. Aleph Hei Yud He. Y le dice además, cuando está en la zarza ardiente, le dice, ¿quién eres tú? Le dice, diles que soy Ehyeh. Pero le dice, pero en realidad para ti Moshe, soy Ehyeh Asher Ehyeh. Y en ese momento es cuando en realidad tiene derecho a tomar el cetro que obtiene por parte de Yitro. Porque en ese momento le dijo, soy 21 más 21. Ehyeh vale 21 más 21. Ehyeh Asher Ehyeh, 2 veces Ehyeh. Le da los 42 nombres de la Nabejoaj. Y en ese momento le dice, a ver, mira, pon tu mano en tu regazo, y se vuelve una mano leprosa. Vuélvela a poner y se le quita la lepra. A ver, avienta el bastón y se convierte en una serpiente. Ahora agárrala de la cola. Agarrar de la cola, eso es un código. Se toma control de tus 5 sentidos y tendrás control de la serpiente. Entonces le dice, también mi nombre es Ehyeh Asher Ehyeh, mi nombre es 21 por 21. ¿Cómo sabemos que este es el verdadero nombre de Keter, el verdadero nombre de Dios? Porque 21 por 21 es gematría Emet, 441, que significa verdad. Es decir, cuando Ehyeh Asher Ehyeh, que significa yo seré el que seré. Cuando tú tienes la capacidad de determinar lo que serás, eso se convierte en verdad. Solo cuando llegamos al nivel de Keter, encontramos lo que realmente somos en verdad. Keter no está en el cielo, No, Akadosh Baruj Hu es llamado cielo. Keter está en la parte más interna de nosotros. Y ahí es donde activamos todas las demás capas del árbol de la vida. Le dice a Akadosh Baruj Hu, Moshe, tú vas a estar por encima del nivel de Abraham. ¿A qué se refiere? Abraham instauró la oración de Shachrit. Es decir, tendrás todas las fuerzas de la conciencia, el nivel de las fuerzas del día.
Activarás esas fuerzas. La conciencia del sol, nivel de Tiferet, nivel para poder operar milagros con el tetragrama Yud-Ke-Vav-Ke. Estarás por arriba del nivel de Isaac, que instauró la oración de Minjá. Y donde además Isaac hizo también una de las correcciones de Adán, porque él puso su propia sangre. Es decir, revierte las fuerzas negativas. Vas a estar por encima de Isaac. Dice, pero también vas a estar por encima de Jacob. Y yo creo que me van a decir ustedes, después de la última parashá, ¿cómo se puede estar encima de Jacob? Sí. Jacob puso la oración de Arbit, que baja la misericordia al mundo en la noche, en el exilio. Todos ellos conocían el nombre de Shaddai, que significa Shed Dai, es decir, alto a los demonios. Shed, demonio, Dai, basta. Y los demonios son llamados Shedim. Por el otro lado, también conocían el nombre de Elohim, que son las fuerzas naturales. Pero Moshe conocía el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke, que simboliza todo el árbol de la vida con el cual pueden alterarse las fuerzas naturales que representan la salida de Egipto. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice el Zohar. Moshe tenía el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke. Y el Zohar dice, Dios crea el mundo de arriba con Yud-Ke, Sefirá, Jochma y Binah, la meditación, la capacidad de crear cualquier cosa en este mundo. Y le dio los 42 nombres de la nave Joach. Pero también creó el mundo de abajo, con Vav-Ke. En el mundo de arriba habitan las fuerzas angélicas. Y en el mundo de abajo habitan los hombres. Pero en realidad el propósito, como lo expliqué, es que el embajador de Akadosh Baruj Hu, que es el hombre que habita abajo, dirija las fuerzas angélicas que están arriba. Ese es Moshe. Es el hombre que está abajo que dirige las fuerzas angélicas y que es el verdadero hombre que creó a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice la Torá, ningún otro hombre ha sido como Moshe. Porque en realidad no era un hombre. Era un ángel encarnado en un cuerpo. Ese es el verdadero hombre. Por esta razón, ahora sí se entiende lo que explica mi maestro. Después de todo lo que acabo de explicarles, podemos entender la primera frase del shiur de mi maestro. Por esta razón, el Zohar se traduce como esplendor y designa los frutos de la vida. El Zohar es el árbol de la vida y designa los frutos del árbol de la vida. Es decir, si comemos los frutos de la vida, es decir, si sabemos meditar nombres de Dios, vivirás eternamente y vivirás feliz. ¿Cómo vives eternamente? Le pregunté a mi maestro, ahora que lo vi. Me dijo, yo la tengo fácil, porque simplemente salgo de mí y me encargo en otro cuerpo. El chiste es que no se te olvide. Es decir, cuando el ser humano llega a ese nivel de conciencia, desecha su cuerpo y se encarga en otro. Pero la diferencia es que no se olvide la vida anterior y todo lo aprendido. Ese es el que llega al nivel de Moshe Rabbeinu. Por eso Moshe no murió. Pero quien llega a ese nivel para comprender esos secretos, ese es llamado Israel. Un estado de conciencia superior al entendimiento material para hacer meditaciones cabalísticas y, como Jacob, vencer a un ángel. Pasa de Ekev, de Jacob, a Israel, cabeza. Al estudiar el Zohar, estamos literalmente corrigiendo el pecado de Abraham
de Adán y Jabá. ¿Por qué? Porque ellos comieron del árbol del bien y del mal. E hicieron desperdicio, ya lo expliqué, de semen divino, pero también hicieron desperdicio de semen físico. Nosotros, cuando estudiamos Zohar, conectamos con el árbol de la vida. Es el Zohar. Y cuando cuidamos nuestra sexualidad, dejamos de hacer desperdicio del semen físico. Por lo tanto, cuando estudiamos el Zohar, nos inseminamos del semen divino y hacemos la corrección de Adán y Jabá. Ahora sí, entendemos por qué hay que estudiar Zohar. Es abarcar dimensiones en las que el cuerpo no puede entrar. Por eso, el hijo querido de Akadosh Baruj Hu es Israel. Porque le entiende, porque le comprende, porque puede entrar en un nivel que el cuerpo no puede. Por eso literalmente el resto, para Akadosh Baruj Hu, son considerados animales. Espero que haya vasija para entender esto. Por el mérito de ese pueblo, el pueblo de Israel, que ya dijimos que no es una nación, un país, no, estoy hablando de un grupo de gente co-creadora. Cuando esos hombres se van de un país, esa nación cae. Tú atacas a esos hombres, cae la nación. Se acaba la bendición. Si las naciones supieran esto, no actuarían como el faraón de Egipto, sino que les tendrían verdaderos palacios a los que estudian la Cábala. Les pedirían, no tienes ni que salir a la calle, por favor sigue estudiando, para que haya paz, para que siga bajando bendición y luz a nuestro país. Por su hijo de Akadosh Baruj Hu, una nación prospera. Son aquellos que son considerados la cabeza de Adán y que toman control de su vida y de la fisicalidad. Ese es el pueblo de Israel. La historia de Egipto, en realidad, nos habla de la esclavitud de los 5 sentidos. Cuando este pueblo de Israel vive angustia, Akadosh Baruj Hu baja a asistir a su pueblo. No hablamos que es un pueblo que se tiene que defender con armas. Y mucha gente dice, ¿pero cómo? Israel nunca ha sido un imperio. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Seguro? Porque lo ha intentado destruir Roma, Grecia, Persia, Inglaterra. Lo ha intentado destruir toda, incluyendo las religiones actuales. Todas han pasado por encima de Israel y no lo han podido destruir. Es que es un imperio espiritual. No es un imperio físico. No es el imperio de Egipto. No hablamos de una historia. No, hablamos de una vida de verdad real, que tiene una fuerza real. Entonces en Shemot entendemos esta fuerza. Fíjense lo que voy a explicar de concepto. Esa fuerza que tiene el pueblo de Israel explica que el verbo, es decir, el verbo es creador y que la voz es la acción. Pero en realidad dice, la voz y el verbo hacen una sola unidad. Dios tiene el verbo, las coronas superiores, y nosotros tenemos la voz. Es decir, nosotros activamos esas coronas y hacemos que Akadosh Baruj Hu pueda entonces actuar en este mundo. Y cuando nosotros hacemos eso, las coronas inferiores no pueden tocarnos. Pero cuando no lo hacemos así, y entonces nos ligamos a Egipto, somos víctimas, pero como pan, de las fuerzas del mal. La Torá define al hombre. No dice que hizo un hombre. No dijo. Hizo un ser parlante. Eso es un don divino. Dice en la primera parte de la parashá que Jacob baja con 70 almas. ¿No? ¿No es así? Mentira. No es cierto. No dice eso. Dice, y lo voy a leer literal, permítame un segundo para regresarme aquí. Dice
eran todas las personas descendientes del tronco de Jacob. Es capítulo 1, versículo 5. Y dice, Vaehi kol nefesh. No dice nefashot. No, dice nefesh. Dice, un alma. Bajaron todos como un alma. Es que el pueblo de Israel es una sola alma. Jacob baja con 70. ¿Ok? 70, aquí dice, 70, no dice nefashot, con 70 alma. Quiere decir que hay un secreto en esa alma. Eso es lo que en realidad quiere decir la parashá. Se refiere al secreto de la razón por la cual el alma baja a un cuerpo. Por eso dice nefesh. Baja a un cuerpo, al nivel del alma física que se relaciona con el cuerpo físico, el alma basal, donde los hermanos de Yosef y Yosef, todos estos, los del pueblo de Israel, son esas 12 hermanos. Aquí vienen, ¿no? Viene Rubén, Shimón, Leví, Judá, Zahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Ok, vienen los 12. Sí, ellos representan las fuerzas astrales. De donde sale también, hay 70 naciones o 70 sarim, pero los hijos de Jacob representan la contrafuerza, la contrapartida de esos sarim, donde nosotros podemos activar la inteligencia de los planetas, que son nuestras herramientas, y no conectar con la parte física, que es la clipá de los planetas, que trae el dominio y control sobre cada una de las naciones. Cada nación tiene un príncipe llamado Sar. Son 70 príncipes Sarim. Pero nosotros no conectamos con esos Sarim, sino con la inteligencia de un teclado cósmico que nos da una fuerza por encima de esos príncipes. Por eso el pueblo de Israel, el único príncipe que tiene es Akadosh Baruj Hu. No hay intermediarios. Pero ¿por qué entonces se relacionaría esto con comer en tu mesa con un envidioso? Porque literalmente dice el Zohar, nunca compartas el pan de tu mesa con esa persona. Nunca compartas el pan de tu mesa con una persona que está gobernada por un zar. ¿Sabes por qué? Porque así como estos zarim interfieren con la acción y el dominio de las naciones, ya vimos cuál era la intención de la serpiente, ya lo expliqué. Era convertirse en dioses. Estos zarim se creen dioses. ¿Por qué? Porque roban los canales de bendición. No nos equivoquemos, ¿eh? Toda bendición viene de Akadosh Baruj Hu. Entonces, gracias a que Israel nunca se asimiló en su mesa con los egipcios, gracias a que estos 12 hijos de Jacob nunca se sentaron a la mesa con los egipcios, que los envidiaban, fue que pudieron salir de la esclavitud. ¿Por qué ocurre la esclavitud del materialismo? ¿Por qué vivimos escasez en este mundo? ¿Por qué vivimos subyugados por problemas en este mundo a nivel material? 3 cortocircuitos. La primera es por tener relaciones con una mujer en menstruación. La segunda, si no has hecho eso, es porque has cohabitado con la hija de un pagano. Es decir, con una persona que no es del pueblo de Israel. Con una persona que tiene Elohim Ajerim. Es decir, que está controlada o gobernada por cualquiera de estos dioses que son mandados por la serpiente. Hablo por Samek Mem y por L-I-L-I-T. O cualquiera que hace abortar a una mujer. Estos son 3 cortocircuitos que alejan a la Shejina, a la presencia divina de este mundo, y hacen que literalmente la vestidura espiritual del hombre se oscurezca
y sus oraciones no son escuchadas. En ese momento es carne de cañón para los buitres. Por el contrario, cuando precisamente se mantiene la pureza de la relación íntima, la gota de semen es la Shejina, es la presencia divina, porque tiene los 42 nombres del poder creador, de los cuales encuentra Moshe en el nombre Ejía Sherejie, es decir, la presencia divina está, ese Ejía Sherejie está en la gota de semen. Dice en Bereshit 46:4, 46, versículo 4. Le dice a Jacob, a Kadosh Baruj Hu, iré contigo a Egipto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo va a acompañar Dios a Egipto? Claro, en la gota de semen. La alianza de Jacob, esta pureza sexual de Jacob, irradiaba sobre todo Egipto. Es tal la cercanía que tiene a Kadosh Baruj Hu de nosotros, está tan en el interior de nosotros que no le vemos. Si supiéramos cómo nos ama Kadosh Baruj Hu y cuán cerca está de nosotros, lo buscaríamos como locos todo el día, en cada momento. Aprenderíamos, como yo ahora que estuve enfermo, la bendición de no sentir dolor, la bendición de poder respirar, la bendición de poder dormir, la bendición de poder tragar. Todas las cosas que ignoramos todo el tiempo y que no nos damos cuenta que Akadosh Baruj Hu está en cada una de estas cosas en nosotros. Esta presencia divina, que es la Shejina, es llamada la novia de Dios. El pueblo de Israel es la novia de Dios, es la Shejina, que cuando se une el hombre y la mujer, esa novia es inseminada por la bendición de Akadosh Baruj Hu, que es el novio. La novia, la Kalá, es inseminada por el Hatán, el novio. Es la presencia de Dios en este mundo, para que quede muy claro. Y Dios protege a esa novia. Por eso los que oprimen a Israel, esos que oprimen a Israel, son los pueblos paganos. La Torá, estas leyes de causa-efecto que aprendemos, son la protección de los paganos y para protegerle de la asimilación de los otros pueblos. Por eso Akadosh Baruj Hu deja que el pueblo de Israel sea atacado continuamente. Porque cuando nos atacan, nos asustamos, nos unimos y no nos asimilamos. Como nos empezó a ocurrir en Egipto. Entonces, los 12 hijos de Jacob son 12 ángeles superiores. Pero los príncipes de los hijos de Jacob, en las fuerzas astrales, contrarrestan la fuerza de los Sarim, que son 70 Sarim. Entonces, son 12 ángeles superiores que contrarrestan la fuerza de los Sarim. Recordemos que una es el alma de los planetas y la otra es el cuerpo de los planetas. Entonces, cuando habla que bajó el alma a Egipto, habla de Nefesh, de una sola alma, no de muchas almas, porque el pueblo de Israel es uno. Un solo pueblo que controla a los Sarim y no al revés. No los Sarim que controlan a todas las almas. Claro, cuando dividen esa alma, entonces son almas y no un alma. Y entonces ya no está unido el pueblo. Por eso, cuando Moshe le dio con el puño, así se dice metafóricamente, al egipcio, todos los dedos no están separados en el puño, sino están unidos. Es decir, mató su percepción de división, su dualidad, para elevarse a otro nivel. Ese es el puño cerrado. Habla el Zohar que estos son los hijos de Israel, pero fíjense, en la primera parte de la parashá, dice, estos son los hijos de Israel, dice, que llegaron a Egipto. No es cierto, no dice eso.
Eso es lo que dice la traducción. En realidad lo que dice es Israel Abaín Mitzraimá. En realidad dice, estos son los hijos de Israel que están viniendo a Egipto. Pues se refiere a todos nosotros que estamos continuamente cayendo en la materialidad. Es el estado del alma aquí en este mundo donde podemos apreciar la luz. Este mundo es oscuro, pero solo aquí puedes apreciar la luz. Cuando te mueres, ya vives en la luz. Ya no la puedes apreciar. Esa es la maravilla de estar aquí. Y luego dice aquí, en el versículo 7, y la tierra, dice, y se llenó la tierra de ellos. Así dice, ¿no? Mentira, no es cierto. Esto es un error de traducción. En realidad dice, la tierra los llenó a ellos. Dice, Vatimale aretzotam, los llenó a ellos. Es decir, se llenaron de materialidad, hicieron a un lado su espiritualidad. Eso es la muerte de Jacob. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Es la muerte de Jacob. Se acaban los milagros. Y también la muerte de Yosef. ¿Qué significa la muerte de Yosef? La pérdida de semen. La pérdida de las bendiciones. Aquí viene una explicación muy interesante. Me preguntaban en la comida de Shabbat, ¿por qué arrojaban a los niños al río? ¿Qué significa el río? Vamos a hablar de eso. Dice aquí que las aguas dulces son los lugares donde en el proyecto del hombre ese hombre conoce los secretos para alabar a su Creador. ¿Qué son las aguas dulces? Es la Sefirá Jogma. Ahí conoce los secretos para alabar a su Creador. ¿Cuándo alabamos a su Creador? Lo expliqué en extremo en la parashá pasada. Alabar al Creador es meditar. ¿Dónde meditamos? Esas son las aguas dulces. Y las aguas amargas es lo contrario. Se busca culpabilizar al hombre. ¿Cuáles son las aguas amargas? No entender los problemas de la vida. Porque cuando tú estás a nivel de la Sefirá Jogma, puedes diseñar tu vida. Y cuando estás a nivel de las aguas amargas, no entiendes por qué te pasa lo que te pasa en tu vida. Por una parte, para el pueblo de Israel, el río son aguas dulces, ¿no? Un río son aguas dulces, no son aguas saladas. Las aguas dulces es la Sefirá Jogma. Ahí, conociendo los secretos, cuidaba la canasta donde iba Moshe. Pero para los egipcios eran aguas amargas. Era la naturaleza implacable. Tener hijos, tener medios económicos o tener longevidad, es decir, años de vida, no depende ni de las aguas amargas ni de las aguas dulces. Solo se puede modificar mediante el estudio de la Cábala y entonces podemos ir al sitio del origen de esos decretos y esa es la función del Sadik. Cuando el pueblo de Israel baja a Egipto, ahora sí, el Nefesh baja a Mitzrayim. Es decir, Mitzrayim significa angosto. ¿Qué es angosto? El cuerpo. Cuando el alma baja al cuerpo, el príncipe celeste tiene fuerza. Por eso primero, Akadosh Baruj Hu debilita al príncipe celeste. Los sabios están por encima de los profetas. Es decir, los cabalistas están por encima de los profetas. Y usa a esos sabios para debilitar a los harim. Por eso están por encima. Porque el profeta ve el actuar de los harim, pero el cabalista puede debilitar al zar y modificar el evento. Entonces, preocúpate por estar bien con Akadosh Baruj Hu.
Aquí viene un concepto muy extraño. Y es que el Gan Eden, que ya sabemos que es Gan Adnagen, hasta que te suene, es llamado nido de pájaro. ¿Por qué nido de pájaro? Porque es el lugar donde haces todas las preguntas. Todo parece enredado. Es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues de ese lugar, del jardín del Edén, de ahí viene el Mashiach, que viene a desenredar este nido de pájaro, viene a desenredar toda esta confusión y hacerle frente y la guerra a todos los pueblos paganos que han precisamente enredado el conocimiento para que esté dividido todo en este mundo. El Mashiach está por encima de todos los ejércitos celestes, pues su ejército es el alma de todos los justos, ya que el alma de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef y el alma de todos los justos se va a encarnar dentro del Mashiach. El cetro de Israel, porque habla del cetro de Moshe, ¿verdad? Bueno, Moshe permutado es Hashem. El cetro de Israel, que está representado en Moshe, es el Melech HaMashiach. Entonces, ¿qué significa el cetro de Moshe? Es el Melech HaMashiach. Mashiach, misma numerología de Nahash, serpiente, es el que viene a dominar a la serpiente y viene con una corona. ¿Qué es esa corona del Mashiach? La Parashat Shemot. Son todos los nombres sagrados que los justos han puesto por encima de su cabeza. Todo lo que el Arizal, todo lo que el Ramjal, todos los Sadikim que han puesto estos nombres lo han puesto en la cabeza del Mashiach. Y el Mashiach baja estos nombres y nos da la Parashat Shemot. Abraham, Isaac y Jacob dice que le van a poner un abrigo al Mashiach, quien también se va a encargar. Se van a encarnar en él. Y dice un abrigo púrpura. Púrpura se dice en hebreo argamán, para que se vengue de todos los pueblos paganos. No quiere decir que él se va a vengar con una lanza, un cuchillo, una espada, una pistola. No, no, no. Argamán es Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael, Nuriel. Hay que verlo en hebreo, cómo se escribe Argamán, pero es Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel. Esta fuerza del Mashiach va a ser imbuida hacia todos los adeptos de él. ¿Y quién es esta fuerza? Constituyen una sola alma. Esta fuerza será la fuerza de sus estudiantes, de los alumnos del Mashiach. Pero con la fuerza de este abrigo será enorme. Sin embargo, los justos enfrentan dos situaciones muy fuertes en este mundo, a diferencia del Mashiach. Primero, a veces Dios los saca de este mundo para evitar que se corrompan. Y segundo, los agobia con muchos problemas como si se hubieran corrompido y así los guarda de caer. El Mashiach no. El Mashiach no se desgasta en su vestidura. Eso es lo que significa que la zarza era ardiente pero no se quemaba. A diferencia de los justos. Hay una gran diferencia. Por eso muchas veces avanzamos en la espiritualidad y vemos más y más y más problemas. Por eso, la fórmula que da mi maestro, de una vez se les doy, es ocúpate de los problemas de los demás. Y Akadosh Baruj Hu se encarga de tus problemas. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Tú tienes una vasija que le caben número determinado de canicas. Cada una de estas es un problema con el que puedes lidiar. Tú llenas los problemas de los demás en tu vasija y ya no te puede dar más canicas. Entonces, es una opción. Esta parashá antecede también a las leyes de Kashrut. Y hay que explicar un poco de las leyes de Kashrut. Porque en realidad lo que hace el Kashrut es determinar los niveles de energía que tiene cada animal. Mucha gente no entiende por qué no comemos cualquier carne, cualquier forma, primero la leche, luego la carne, etc. Estamos hablando de niveles de energía. La energía está en función del deseo de recibir. Entonces, nosotros no comemos en función de un deseo de recibir físico. Por ejemplo, miren, el mundo vegetal
envuelve, come del mundo mineral. Es el deseo de recibir del mundo mineral. Una plantita le corta 2 minerales y se muere. El mundo animal come del mundo vegetal. Y el ser humano come del mundo animal. Por eso el problema es que tenemos que aprender a no vincularnos con otro ser humano cuando hay nida, cuando está en menstruación. Cada animal en la creación en hebreo tiene un nombre asociado con la energía que le habita. Si analizas el nombre de cada animal en hebreo, tiene asociado en su nombre la energía que habita a ese animal. Es muy interesante. Pero curiosamente Adán no encontraba un animal para ser su asistente. No tenía perro, no tenía gato, no tenía canario. Por eso se asoció con la serpiente. La serpiente le dio el conocimiento que él necesitaba. Hasta que vio a Javá. Y en ese momento ese animal se quiso comer a Javá. Todo animal que es víctima, para que lo entendamos, en la creación, hablo por ejemplo, un ratón, ¿no? Es víctima del gato, ¿no? Pero más bien dentro de los que sí se comen, ¿no? O sea, por ejemplo, un pez pequeño que es comido por un pez más grande, esa víctima tiene verajá. Por eso el pueblo de Israel, cada vez que lo victimizan, tiene verajá. Y entonces lo levanta Kadosh Baruj Hu. En la era mesiánica, como otro punto, ocurrirá un nivel superior de intervención divina que no lo hubo ni en Egipto. El Mashiach tiene un nivel de intervención que, por eso se dice que es pobre, porque en realidad no es él, es Kadosh Baruj Hu, que actúa a través de él. A él se le revela Abraham. A Moshe se le revela Abraham, pero nada es comparable al Mashiach. El Mashiach hará que todos los seres del planeta sean judíos. ¿Cómo? Sí, todos serán judíos. Por eso la conversión, ya que llegue el Mashiach, no es válida. ¿Ya para qué? Todos serán Yehudí. Es decir, Yud-Ke Vav-Ke Dalet. Es decir, el que tiene la puerta a toda la fuerza creadora. Es capaz de cambiar el karma de su vida. Por eso, el Mashiach es llamado corzo, es decir, un corzo de guerra, y los ángeles de nivel inferior, llamados cielos. Porque el Mashiach tiene control de los cielos, es decir, de todas las fuerzas angélicas. Hablando de la intervención, por ahí menciona la palabra yad, que utilizó su diestra, a Kadosh Baruj Hu. Dice, voy a utilizar mi diestra para librarlos de Egipto. La derecha de Kadosh Baruj Hu, y por supuesto él no tiene ni manos, ni pies, ni nada, Hasbe Shalom. La diestra es el nombre de Yud-He cuando se le deletrea 2 veces con alefim. ¿Por qué? Porque en realidad, Yud Vav Dalet, He Alef, Vav Alevav, He Alef, que son 14 letras, hace referencia a las 14 falanges de la mano. Ese nombre, Yud Vav Dalet, He Alef, Vav Alevav, He Alef, acaba con la muerte. Es hospedar a Kadosh Baruj Hu en ti. Y entonces me decían, hoy en la comida de Shabbat, me decían, con ese nombre del Yud-Ke Vav-Ke es que venció Jacob al ángel de Esav, y la respuesta es no. Utilizó un nombre nada más como aclaración en esta parashá, que es Elohim, Aleph Aleph, Lamed Lamed, Jeje Yud Yud Mem Mem, que vale 182, con las respectivas vocales que también se agregan y vale 182. Y dice Jacob, Jacob. Jacob, Jacob es el nombre con el cual se utiliza para vencer a Esav, el ángel de Esav, el Satán. Entonces, con este nombre, que es Yud-Ke Vav-Ke con Alefim, Yud Vav Dalet He Alef Vav Alevav He Alef,
se le invita a Kadosh Baruj Hu a morar en ti. ¿Y qué dice la Torah? Me haréis un templo y habitaré en ellos. No estamos hablando de un templo físico, estamos hablando de que Kadosh Baruj Hu quiere habitar en el hombre. ¿Quién es el campeón de esto? Abraham. Abraham invitó al ángel de la alianza a vivir dentro de él. Por eso alzamos las manos para hacer oración. Primero la derecha más alta que la izquierda y siempre un poquito más al frente la derecha que la izquierda para invitar a que Kadosh Baruj Hu more en nosotros. Esto corrige el cortocircuito de Adán, que permitió que otras entidades moraran dentro de él y nosotros permitimos que Kadosh Baruj Hu more adentro de nosotros. Entonces, el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke nunca se debe de separar, que vale 26, del nombre Elohenu, que vale 102. Porque el nombre Elohenu tiene un nombre imbuido, que es Yud Lamed He. En Elohenu está Yud Lamed He. Entonces, por un lado, Yud-Ke-Vav-Ke hace milagros y Yud Lamed He controla el juicio divino. Y Yud-Ke-Vav-Ke atrae la misericordia. ¿Qué tiene que ver esto? Es que Moshe iba en una canasta. Por un lado, le frenaba el juicio divino con el Elohenu. Y en su interior la canasta lo protegía Yud-Ke-Vav-Ke. Ahora sí entendemos. Entonces, iba en una canasta y tenía forma de un recipiente. Un recipiente es llamado Keli, que es numerología, gematría 102. Y mi maestro dice que Keli es 60, perdón, Elohenu, perdónenme, Elohenu es 102. Y 102 es justamente Keli Elohá. Keli 60, Elohá 42. ¿Qué era este recipiente? El recipiente de Elohá, que es el nombre de Dios que protege a los hijos. Es decir, Eloquenu. Iba protegido por Eloquenu. Yud-Ke-Vav-Ke puso esta canastilla, que es Eloquenu 102. Es el Keli que protege a los hijos a través del nombre Elohá, que vale 42. Y por si fuera poco, era el recipiente de los 42 nombres de Dios. Eso es la canastilla. El cesto, entonces, de esos 42 nombres, representa el arca de la alianza. El cesto estaba cubierto de alquitrán y de brea. El alquitrán significa 248 preceptos de hacer y la brea 365 preceptos de no hacer. Juntos suman 613 preceptos, que es lo que en la canasta protegía al niño. El niño es Israel en el cesto. Los 613 preceptos es lo que nos ha dado Dios para proteger a Israel, al niño, mientras estamos viviendo en este mundo. El arca de la alianza es el pueblo de Israel. El pozo es el arca de la alianza. Y Akadosh Baruj Hu es llamado pozo de bendiciones, de donde brotan las aguas de sabiduría. ¿Y qué son las aguas de sabiduría? La Sefirá Jochma. Y entonces, el arca de la alianza es la unión conyugal con las meditaciones respectivas que vienen de esa fuente de sabiduría. Ahí está la explicación de un servidor junto con lo que ha enseñado mi maestro. No es solo de mi maestro, para que entiendan que toda esta es una analogía para asociar la protección que Akadosh Baruj Hu nos da en los 42 nombres de Dios, en la Halajá y en esta arca de la alianza, donde se vierte toda esta protección y toda esta fuente de bendición a través de la meditación que se hace en el acto conyugal. Porque hace referencia a que el faraón mandó matar al río a los niños. Entonces, claro, porque las aguas de sabiduría de la Sefirá Jochma le protegían, pero dentro de la mente del faraón
eran aguas amargas para ocasionar dureza en la vida de Israel, que es cuando no hay conocimiento, no hay sabiduría. Dice Moshe, ¿no?, que fue concebido por una pareja de la tribu de Leví. Sí, pero ojo a todos, ¿eh? Esto fue una relación ilícita, porque Yochebed, su mamá, era hija de Leví, y Amram, su padre, era nieto de Leví. Entonces, en realidad, se casó con su tía, y lo dice expresamente la Torá. Se casó con su tía. Esto quiere decir que Akadosh Baruj Hu, igual que en el caso de Ruth, igual que en el caso de Tamar, igual que en todos estos casos, utiliza su estrategia para infiltrar almas a través del lado oscuro para que las fuerzas del mal no lo intercepten. Es decir, lo que menos imaginaban es que Moshe iba a nacer de una relación ilícita. Y ahí es donde entendemos lo que nos explica el Zohar, ahora sí. Del lado más oscuro es de donde se obtiene la mejor luz. Es de donde nace el tzadik. Es el tzadik que surge con una mayor fuerza, la que viene del lado oscuro y no la de una relación perfecta. Por eso el Baal Teshuvah tiene un nivel mayor. Se dice que incluso Moshe, cuando lo fueron a visitar, genios de otros reinados, lo vieron y dijeron, este tipo es un delincuente, matón, agresivo, terrible. Y cuando lo conocieron, dijeron, pero ¿cómo? Tu rostro, tu expresión es otra. Sí, dice, he cambiado todas mis virtudes. He convertido todos mis defectos en virtudes. Y ese es el significado del auténtico Leviatán. Por favor, Leviatán significa que viene de la tribu de Leví, no otros significados ridículos que se han difundido en desinformación de las adaptaciones religiosas, donde dicen que es una lagartija, un monstruo, un cocodrilo. No. Leviatán significa que desciende de la tribu de Leví. Hagamos un poco de luz. El Leviatán, es el tzadik. Leviatán es el tzadik que viene a este mundo y se encarna bajo el sufrimiento de este mundo. Y viene a transformar el mal en bien. Pero también Leviatán es uno de los nombres de la Shejina. El Leviatán es la presencia divina. Es la presencia divina a través del tzadik que porta el Brit Milá, que porta a través de su pureza sexual y revierte los eventos negativos en positivos en este mundo. Por eso es llamado Leviatán. Moshe es llamado Leviatán. Cuando habla que Moshe fue concebido por un esposo y una esposa de la tribu de Leví, ya sabemos que Levita es llamado amigo de Dios. Es decir, quien está con Akadosh Baruj Hu todo el tiempo. Les digo, es muy fácil aprender el Zohar y Torah. Solamente te tienes que saber la Torah completa y todo el Zohar completo y ya, es muy fácil. Entonces, Levita es amigo de Dios. ¿Quién es amigo de Dios? Quien está con Akadosh Baruj Hu todo el tiempo. Yudke Vavke es el esposo y Elohenu es la esposa. Nunca debes de separar al marido de su mujer. Y entonces, ¿qué dicen? No, es que no, bueno, el divorcio debería estar prohibido, jamás. No. El divorcio también tiene una razón. Y la separación en hombre y mujer tienen una razón. Y muchas veces es parte del tikún que vienes a vivir en tu vida. Es parte de ese tikún, parte de la corrección. No, aquí se está refiriendo a que quien separa al esposo, que es Jochma, y la esposa, que es Biná, pierde la bendición y pierde los medios de subsistencia. Quien hace meditación, pero no interpreta la meditación, está separando al esposo de la esposa. Pues siembra la semilla en la tierra.
Siempre medita y planta la interpretación de la meditación. No separes el esposo de la esposa, porque si no, ¿sabes qué? Estás sembrando la semilla en Jochma, pero no la estás bajando a este mundo. La estás dejando ahí. Entonces, esto nos explica por qué el faraón mandó matar a los niños. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto de la semilla? Claro, el faraón mandó matar a los niños porque representa el sentido masculino desde Irampín, que llega a Yesod. Yesod es la imagen de la Shejiná, es decir, lo que quería el faraón era frenar la presencia divina en este mundo, frenar la gota de semen, frenar la matrona, frenar el arca de la alianza, el futuro de las parejas de Israel en pocas palabras. Las niñas son el sentido femenino, Malhut. Y Malhut no puede reflejar los mundos superiores sin el sentido masculino. Por eso una mujer será más evolucionada que el hombre, pero no puede tener un hijo sin el hombre. Es lo único que le falta a la mujer. Batia, la hermana del faraón, ¿no?, adopta a Moshe porque era estéril. No podía tener hijos. Porque el sentido de las fuerzas del mal, el Yetzer Hará, que es el faraón, y su sentido femenino, es estéril. No tiene fuerza propia. Sin embargo, se escondió al niño 3 meses. Es decir, la luna de Capricornio, de Cáncer y Leo, que son el mes de Av, Tamuz y Tebet. Todos estos meses, ojo, tienen ayunos y son los 3 meses más negativos del año. El ayuno debilita el cuerpo y fortalece el alma. Hablo de un ayuno con conciencia. Ese ayuno es recibido como un regalo que alienta a Kadosh Baruj Hu. Así dice el Zohar. ¿Cómo? Un regalo que alienta a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué significa eso? Claro. Ese sacrificio, dice el Zohar, es como el humo que se emitía sobre el altar. ¿Por qué? Porque el ejercicio de debilitar al cuerpo y fortalecer nuestra alma es el ejercicio de transformar nuestras cualidades animales en cualidades espirituales. Por eso el ayuno es equivalente al humo que se emitía sobre el altar. Humo blanco. Eso es algo que les da este servidor. No hagas mezclas. No hagas mezclas. Porque se vuelve estéril. No puedes mezclar las semillas. Se vuelve estéril. Es como un caballo con un burro. Caballo y una burrita dan una mula. Se vuelve estéril. Nunca separes la yud de la G. Es decir, eso es sacar el secreto del cielo de su vida. Cuando tú sacas los secretos del cielo de tu vida, te vuelves estéril. El Mashiach va a plantar la Jochma con Binah. Y el pueblo de Israel nunca se mezcló con sus enemigos, ni con los egipcios, para mantener su pureza aún en las persecuciones. Por eso el pueblo de Israel no es partícipe de las mezclas. No mezclamos la carne con leche. No mezclamos en una verajá de Adamá con Aetz. No mezclamos. Mantenemos cada una de las cosas separadas. Los egipcios prohibieron la circuncisión justamente para separar al pueblo de Israel, para que dejaran de ser un solo pacto, una sola alma. El poder es que quita, ese poder de la circuncisión, quita la clipá que te permite conectar con Akadosh Baruj Hu. Por eso es que quitaron la circuncisión, para que no pudieran conectar con el nivel de Jochma. Por eso lo prohibieron, para que no pudieran meditar, para que no pudieran utilizar esos nombres. Ahí estaba todo el poder.
Por eso la circuncisión es llamada Tov, buena, porque quita el velo de los ojos de la persona. Tov, bueno, significa en realidad circuncidado en lenguaje cabalístico. Por lo tanto, aquella persona no circuncidada no es Tov, no es bueno. ¿Por qué? Porque tiene todavía un velo en sus ojos que le impide ver. Y miren que hay 3 tipos de circuncisión. La del Brit, la del Lev, del corazón, y la del alma. Entonces, en la cesta de Moshe, en la parte interior de la cesta, representa 248 mitzvot y 365 mitzvot la parte exterior. Bueno, ¿por qué se dice que Moshe era Tov? Porque en ser circuncidado, Moshe nació circuncidado. Representa todo el secreto de la cesta de Moshe. Oye, pero me dijiste lo de Elohenu, lo de Yud Ke Vav Ke, lo de los 42 nombres. Sí. El que respeta el pacto de la Brit, el que respeta la pureza sexual, equivale a cumplir los 613 preceptos. Y las fuerzas del mal no pueden tocarte. Es por eso que Batia le guardó 3 meses. Porque era tal su pureza que las fuerzas del mal no le podían tocar. Y por cierto, vean esta coincidencia. Moshe es salvado en una cesta de agua. Noaj también fue resguardado en un arca. Era el ejemplo de la pureza sexual de Noaj, comparable con la pureza sexual de Moshe. Entonces, regresando al tema de Jochma y Binah, aquella persona que medita corrige sus malas cualidades. Les dije que cambia la estructura mental de la persona que medita, porque se impregna de la conciencia divina. Mientras tanto, quien no lo hace, la serpiente, se adhiere al cuerpo, es decir, es la percepción a través de los 5 sentidos, y se decía que era el animal más astuto porque lo hace desde que el ser humano nace hasta los 12 años en las mujeres y 13 años en los hombres. Ahora sí entendemos el principio de la explicación de esta parashá. Es cuando baja la Neshama a los 12 años en mujeres y 13 en los hombres, y empezamos a tener conciencia de nuestro alrededor. Pero la meditación, la Sefirá Jochma, revierte toda la fuerza del cuerpo y se le da al alma. Yo diría, esta es una expresión personal, la Sefirá Jochma transforma al egipcio en Israel y vuelve a reequilibrar el cuerpo. La meditación y el estudio continuo frena la severidad en la vida de las personas porque hace la unión de Yud Ke Vav Ke con Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. En el Yihud, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Luego dice, habla acerca de las lágrimas. Entonces, la oración de la Amida también puede ser leída Dima, lágrima. Esto significa verter las lágrimas al hacer la oración. Pero en realidad no es eso, no se trata de llorar al hacer la oración, sino que cuando comprendes que estás enfrente de Dios, generamos una emoción que rompe la severidad. Es la importancia de cómo haces tu amida y que de verdad eres consciente que estás frente a Kadosh Baruj Hu. Esa emoción es muy importante. Esto también está ligado con la explicación de las lágrimas que vertía el pueblo de Israel en Egipto. Es decir, buscaba de todo corazón la presencia divina en su vida. Sin embargo, lo contrario a esto es la expresión las 2 lágrimas de Akadosh Baruj Hu, que son Samech Mem, S-A-M-A-E-L, demonio, que nos aleja de la Torah, y L-I-L-I-T, que es el derramamiento de semen. Porque son las 2 fuerzas que atraen el caos y el sufrimiento a este mundo. Entonces, el pueblo de Israel tenía un decreto donde tenía que ser exiliado en Egipto. ¿Por qué tenía que ser exiliado en Egipto? Porque de la severidad nace la clemencia. De la oscuridad es donde se aprecia la luz. Por eso el Baal Teshuvah, quien hace Teshuvah, aquel que no es judío o siendo judío, regresa al camino de la verdad, tiene mayor fuerza que aquel que es nacido en una familia de justos o de grandes sabios. Porque ese ha tenido que enfrentar las fuerzas del mal y ha vencido.
Por eso es que el cabalista está por encima de los profetas. Pero el Baal Teshuvah está al nivel del Kohen Gadol, pues ha transformado el mal en bien. Entonces preguntaba, ¿quién es superior en espiritualidad? ¿Moshe o Jacob? En el árbol de la vida parece que Netzach está más abajo que Tiferet. Es que la Torah dice que Jacob vio el pozo, pero Moshe se sentó cerca del pozo, y el pozo es Adonai. Jacob vio cómo funcionaba este mundo, pero sentarse cerca del pozo es transformar el mundo de caos en un jardín del Edén. El pozo es el arca de la alianza, es la fuente de las bendiciones. Ya explicamos qué es el arca de la alianza. El arca captaba las energías astrales y todo lo malo se transformaba en bueno. El pozo es el pueblo de Israel. La obligación de Israel es transformar el mal en bien. Ese es el poder de Shemot. Y ese es el poder de Netzach, que es el Shem Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot, que corresponde a Moshe Rabenu. La mujer de Moshe Rabenu era negra y bella, así dice. Negra hace alusión a la comunidad de Israel en el sufrimiento del exilio. Y bella porque a través del estudio de la Cábala se puede transformar ese exilio en paz interior. ¿Por qué era negra? Porque su esposa en realidad fue su alma hermana que le fue robada por Caín. Es decir, ¿qué hace Caín? Caín mata a Abel, es decir, separa el cerebro derecho del cerebro izquierdo, separa el esposo de la esposa, separa a Jochma de Biná. Esa es toda la explicación de la separación de Abel de su alma hermana, ¿sí? Y eso ocasiona el exilio de Israel, es decir, el desconocimiento y la ignorancia del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. De la misma forma, dice que Moshe mató al egipcio y le dice, en esa expresión le dice, Ko veko. Así viene en la Torah, Ko veko. Ko, 25. Veko más 25. Es decir, vio que era una chispa de Caín y que no tenía ni para atrás ni para adelante, ningún sentido, que no conectaba con el nivel de Biná. Y entonces lo mató. Porque quien no conecta con Biná no tiene sentido que siga viviendo. Le mató con un Shem, le mató con un nombre, para que hiciera su tikkun y dejara de hacer daño en este mundo. Quien no conecta con Biná, toda su vida va a hacer daño en este mundo, voluntaria o involuntariamente. Entonces, en realidad, ahora sí les voy a decir, mató al egipcio, quiere decir que anuló, mató su percepción de los 5 sentidos en el mundo material para subir en el nivel espiritual. Y entonces, cuando va con Yitro, se casa con Zipora, toma su cetro o báculo, y Zipora, hija de Yitro, era su alma gemela en el Gan Edén, que Yitro le entrega, pues era la encarnación de Jaín. Ahora sí. Este es todo el tema de la esposa de Moshe, la separación de el esposo y la esposa Jochma Biná y la hija de Yitro, Caín, Abel, etc. Es muy profunda la metáfora. Ese báculo, y esto es un dato interesante que recupera Moshe, ese báculo tenía los 72 nombres de Dios y tenía los 42 nombres de la Namejoaj, que nadie los había descifrado. Ese báculo lo creó Hashem en el Gan Edén y se lo dio a Adán. Ese báculo lo heredó Noaj. Después lo heredó Shem. Shem se lo dio a Abraham. Abraham se lo dio a Isaac. Luego se lo dio a Jacob. Luego lo tuvo incluso el báculo de Yehudá. Lo tuvo Yosef. Y cuando Yosef muere en Egipto, se queda el báculo. Y Yitro dice, este es mío. Y se lo queda a Yitro. Porque Yitro, que sabía que se lo habían dado a Adán, desde el Gan Edén, lo recuerda y dice, esto es mío. Yo soy hijo de Adán. Pero mentira, no era hijo de Adán, era hijo de la serpiente. Entonces, se lo regresa el báculo a Moshe junto con su alma hermana y hace la corrección.
regresa el elemento físico y le regresa su alma hermana. Entonces, en realidad, ese bastón, vamos a explicar qué es el bastón. El bastón es una Vav y una Yud, es una letra Zain. Es una Zain. ¿Qué es la Vav y la Yud? La Vav es el órgano sexual de Moshe. Y la Yud es la gota de semen. Es la capacidad de meditar en la relación conyugal. Es la pureza de Moshe. Por eso recupera el báculo cuando encuentra a su alma hermana. Ahora sí ya puede meditar con pureza sexual. Esa me la dio la Neshama Yetera. Con esa pureza sexual, ahora sí Moshe podía activar esos nombres y moldear cualquier circunstancia en este mundo. Por eso después, cuando se encuentra Kadosh Baruj Hu en la zarza ardiente, le dice, usa tu báculo, porque ya lo había recuperado. Ya tenía su alma hermana, ya podía meditar la importancia del alma hermana. Pero luego Moshe dice que vio que dos hebreos peleaban después de que mató al egipcio. Se dio cuenta Moshe que en realidad se habían convertido esos hebreos como si fueran egipcios. Peleaban por cosas materiales. Y además, ¿saben qué? Hablaban por cosas materiales. ¿Quién sabe a quién se parece? ¿Va? Hablaban por cosas materiales mal el uno del otro. Tú eres un tal por cual. No, pues tú eres un ladrón. Tú eres un... Así se hablaban. Y entonces aquí viene el secreto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque le dice en la Torá, ¿quién te hizo hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿No? Así le dice. Pero lo que no alcanzamos a ver, para que vean qué codificada está la Torá, le dice, Vayomer mi sameja leish sarve shofet aleno. Así le dice. Y es que si leemos, dice, pongan atención, Vayomer mi, ¿con qué letra acaba? Con Yud. Sameja, ¿con qué letra acaba? Con Jaf. Leish, ¿con qué letra acaba? Shin. ¿Cuál es el código? Yud Jaf Shin. Yud Jaf Shin es un código del Ana Bejoach, ¿no? Decimos Ana Bejoach que Torah Yemeja Tetzorah, Kabel Rinat Ameja Sakebenorah, Nagi Bor Doreshe Ihudeja Kevavat Shomrem. Yud Jaf Shin. Ese nombre es para levantar las chispas caídas en la clipa. Y Yud Jaf Shin corrige el Lashon Hara. ¿Qué estaban haciendo? Lashon Hara. Había en el recipiente, ¿no?, de Moshe 60 valientes que le acompañaban a Israel en la salida de Egipto. Pero ese recipiente en Shemot es el Keli Hav Lamed Yud. Pues nosotros cuando hacemos Netilat Yadayim también salimos de Egipto. Porque estamos conectándonos con ese Keli para proteger nuestra vida fuera de nuestro lecho de muerte, como lo hacía el rey Shlomo. Dice que el rey Shlomo en su lecho de muerte lo protegían 60 guardaespaldas. Pues nosotros cuando hacemos el Keli, precisamente protegemos nuestra vida. Por eso Moshe estaba en un Keli. El Zohar dice que la Santa Shejina, de la Santa Shejina salen 12 rayos. Esos 12 rayos, por supuesto, se refiere a los 12 hijos de Jacob. Pero se refiere en realidad a que cuando Moshe recibió el nombre de Ejie, perdón, de la Santa Shejina, perdóneme, salen 112 rayos. ¿Qué es eso? Perdón, voy a corregir aquí, voy a repetir, disculpen, hay un error de mi parte. El Zohar dice que de la Santa Shejina salen 12 rayos. Lo que se refiere a que una vez que Moshe recibió el nombre de Ejie, pudo trenzar el nombre de Yabok,
que en realidad es una trenza de 12 letras. Eso representan los 12 rayos. La trenza de Ejie, Aleph, G, Yud, G, Yud, Ke, Vav, Ke, y Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Esa trenza se medita al hacer la Shema en la palabra Ejad. Cuando nosotros hacemos la palabra Ejad, es que hacemos esa trenza. Esa es la luz que irradia esa fuerza al mundo entero y hace bajar la Shejina. Es toda la columna central del árbol de la vida. Entonces vamos a entender muy claramente, solamente para las personas que están aprendiendo, ¿qué son los egipcios? Son las personas materialistas. Es el mundo visto a través de 5 sentidos. Y esos egipcios dice que se horrorizaban en mezclarse con el pueblo de Israel. Efectivamente, las personas materialistas no se pueden mezclar con las personas espirituales. Se horrorizan de ellas. El pueblo de Israel es el embajador de Akadosh Baruj Hu, ya lo expliqué. Y así, gracias a que son horroríficas las personas espirituales, se mantiene la pureza espiritual alejados de los materialistas que consideran locos a los israelitas. Akadosh Baruj Hu domina al hombre, pero el Tzadik Moshe dominaba a Akadosh Baruj Hu. Porque cuando Akadosh Baruj Hu manda un mal decreto, el Tzadik Moshe anula ese mal decreto. El Tzadik negocia con Dios y cambia ese decreto. Es el caso de Moshe, que anuló la exterminación del pueblo de Israel. Toda acción en la tierra tiene un origen en el cielo. Dice la Torah, no hay un pasto que crece si no hay una estrella que le dice crece. Todo lo que ocurre abajo, en este mundo físico, es imagen de lo que ocurre en el mundo de arriba. Cada hierba, cada planta, cada pueblo tiene un ángel específico. Por eso no debemos de hacer mutaciones transgénicas. No debemos de mezclar, porque entonces hay 2 energías que gobiernan ese elemento físico. El tramo de Yesod, es decir, del órgano sexual, a Malhut, que es el semen, ese tramo, ya lo explicamos en la parashá anterior, se llama Tzedaká. Lo que quería el faraón era romper ese tramo. Un faraón opresor es el caso de la muerte de Yosef. El faraón opresor es el Zera Levatalá. Pero ¿por qué toda la fuerza y toda esta fuerza dice Akadosh Baruj Hu que la tenía Moshe? Y sin embargo, ante toda la fuerza que tenía Moshe con Akadosh Baruj Hu, le dice que le va a acompañar. Moshe le dice, ¿quién soy yo para hablar con Faraón? ¿Quién soy yo? No, a mí no. Pareciera que se le está revelando Moshe a Akadosh Baruj Hu. Y no es eso. Es la inmensa humildad de Moshe, que siendo que vio a Dios cara a cara, le dice al Creador, ¿quién soy yo para representarte en este mundo? Y la razón por la cual se dice que Moshe era tartamudo, no quiere decir que no encontraba, palabras y que entonces le temblaba la voz. No, significa que no encontraba la forma de explicar los secretos del cielo a su pueblo. Por eso le pide a su hermano Aarón que sea el quien hable, y posteriormente nombra a Yehoshua, su sucesor, más adelante, para ser más cercano al pueblo. En ese sentido quiero hacer una aclaración. Tenía razón Koraj. Koraj le decía a Moshe que estaba muy lejos del pueblo, se refería muy lejos espiritualmente. Pero solo que Koraj desafió la orden sacerdotal de Aarón, que fue un designio de Akadosh Baruj Hu. Pequeño detalle. Entonces, infundámonos con la humildad de Moshe, que lucha contra Paró. Paró, ¿qué significa? Perra, mala boca. Que nuestra humildad luche contra la arrogancia, contra el orgullo, contra la crítica, contra el juicio. Esa es la humildad que debemos de tomar en esta parashá. Toda la guerra en este mundo
es consecuencia de la guerra que existe entre los Zarim, entre los príncipes celestes. El pueblo de Israel es el más fuerte porque Akadosh Baruj Hu es el príncipe del pueblo de Israel. Y no estoy hablando del país de Israel. Entonces, el que domina Israel, domina el mundo. Por eso el interés de los Harim de dominar Israel. Pero quien se levanta contra Israel tiene un problema. Se rebela contra Dios. Las naciones se quedan sin poder para dañar a Israel en Pesaj, que es la luna llena de Aries. Cuando se creó el universo, que es Bereshit, no dice Bereshit, también dice Barashet, creó 6. Largo, ancho, altura, profundidad y altura. Creó la materia. Pero también se refiere a la palabra hipotetut, ¿no? Que es meditación. Pero también dice Beit Reshit, que son 2 comienzos. Es decir, Bereshit lo que dice es, esto es un manual de meditación. Pero en realidad lo que sigue es que quien tiene la capacidad de meditar, tiene la capacidad de materializar. La unión, y por cierto, la meditación sin la utilización de los nombres de Dios, estás perdido. La unión de Yudke Vavke la hace el hombre. Es el que tiene un alma y un cuerpo. Y forma una Vav. El hombre, si tú lo ves, es como una rayita, como una Vav. Esa es la unión. Es el que hace la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Los ángeles han sido creados al servicio del hombre, siempre y cuando llegue al nivel de Jochma, de Atzilut. Si el hombre no llega al nivel de Jochma, siempre será víctima de los ángeles. Para ello, necesitamos hacer sacrificios, korbanot, acercarse a través de nuestra oración. Nuestra oración es un sacrificio, es una meditación. El pueblo de Israel es asemejado a ovejas. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu es el pastor de su pueblo. Y Akadosh Baruj Hu le da instrucciones a Moshe para su pueblo. Pero una de las instrucciones que le da es de no pegarle a la piedra. Es decir, hablarle a las personas. No forzar el entendimiento de las personas. No se trata de un proceso de evangelización. Se trata de un proceso de estimular el entendimiento. Por eso también, cuando el propio Moshe estuvo en la montaña de fuego, es llamado Ar Esh, montaña de fuego. Pero en realidad debemos de leer Arosh, mi cabeza, porque Moshe subió a través de su cabeza a niveles mentales superiores donde bajó la Torá. Así nosotros tenemos que elevar a las otras personas en su nivel mental para que entiendan, no a través de un convencimiento absurdo, ni de forzarlos. Mucha gente pregunta, ¿y qué pasa si mi esposa o mi esposo, o si mi novio o mi novia no sigue la Torá? No, tú da el ejemplo. Tu luz que se va a irradiar va a llegar a esta persona, tarde o temprano. Por eso, un fuego que no quema es la zarza ardiente que no se quemaba. No se consumía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no caerá. La zarza representa el cuerpo del Mashiach y esto significa que Israel no ha sido ni será derrotado con todas las persecuciones, ni tampoco en la Shoah, en el holocausto, ni en todos los imperios que han venido sobre él. Nunca caerá, porque su fuerza es espiritual, no una fuerza física. Es una sabiduría, no una materialidad. Cuando le dice a Kadosh Baruj Hu, hablando de esta divergencia en cuanto a son de materialidad y el alma, le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque pisando tierra santa estás. Le dice, Shal naleja meal ragleja. Shal naleja meal ragleja. Es decir, no se puede entrar a mundos espirituales con un cuerpo. Por eso el Gaón de Vilna dice que el zapato es el cuerpo. Debemos despejarnos de toda preocupación, problemas,
al momento de meditar o hacer oración y entrar a la tierra espiritual. Moshe se servía de las coronas superiores, lo expliqué en un principio. Es decir, se servía de los ángeles. Moshe está asociado al pueblo de Israel. Y por el otro lado, Bilam, que tenía la misma fuerza que Moshe, para ser claro, se servía de los demonios de las coronas inferiores. Es decir, Bilam estaba asociado a la fuerza de los pueblos paganos. La salida de Egipto no es otra cosa más que una alegoría para explicar cómo Akadosh Baruj Hu protege a su pueblo de los pueblos paganos. Es la liberación de la esclavitud de este mundo. Nosotros tenemos que salir de nuestro exilio personal con el uso de las herramientas que nos dan. Y esos son los nombres Shemot que nos han dado, para que el cuerpo esté al servicio del alma y no al revés. Akadosh Baruj Hu pudo sacar al pueblo de Egipto, pero endureció el corazón de Faraón. Y con esto voy a cerrar. Por un lado, creó las circunstancias para que su pueblo se llevara toda la riqueza que levantó Yosef. Pero por el otro lado, creó circunstancias para darle un palo a las fuerzas del mal que intentaron dañar la relación del pueblo de Israel con Dios. Entonces, mientras que por un lado le daba la riqueza a Israel, por el otro lado castigó a Faraón por haber tratado de separar a Akadosh Baruj Hu de su pueblo. Le hizo la guerra a Akadosh Baruj Hu, el Faraón. Y eso le pasa a todo aquel que va en contra del pueblo de Israel, cae. Pero también nos enseña que un esclavo, y el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, no puede irse sin la autorización de su amo. Y es que mucha gente quiere llevar las cosas como le gusta. Cree que sus reglas son superiores a las reglas del halajá, cree que son superiores a las reglas universales, cree que son superiores a las reglas del cielo. Y no da igual, no puedes hacer tu propia religión, no puedes hacer tu propio juego de reglas. Las reglas son las de Akadosh Baruj Hu, no las tuyas. Por eso, aunque intentas estudiar y hacer oración y muchas cosas, no dejas de ser esclavo del faraón. No dejas de ser esclavo de la mala boca, no dejas de ser esclavo de los Elohim Ajerim, de las emociones equivocadas, porque hay sus reglas. La única forma de liberar a Israel de Egipto es alabando a su creador. Así le dice, váyanse de Egipto porque me van a alabar a mí. Es decir, la única forma como te vas a ir de Egipto es conectando con la Sefira Jochma, utilizando los nombres Shemot para poder ser libre. De ahí en fuera está en chino salir de la materialidad. Parashá Shemot.